Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía del abogado de inmigración Jairo Hernández. Como saben, en las últimas horas, la administración Trump anuló la extensión de 18 meses aprobada por Biden para los venezolanos con TPS. Tienen hasta el sábado 1 de febrero para decidir si extienden la vigencia de esta protección. Para los tepecianos del 2023, el límite para tomar una decisión es el 12 de julio de este año. Si no se pronuncian, pues aplica también la extensión de 6 meses. Como esto no se comunicó en esos términos ayer, se creó una gran angustia, mucha incertidumbre entre la honrada comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos. Los primeros anuncios a muchos les lucieron como un intento de estandarizar ese infame perfil del Tren de Aragua a cada venezolano en este país. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. Por eso es importante recordar en estas horas cruciales en las que se van a tomar decisiones que pueden cambiarle la vida a miles de venezolanos, decentes además, que la comunidad venezolana en Estados Unidos no se parece, no se identifica, no se ve ni está representada en el Tren de Aragua. Y sí, estadounidenses han sido víctimas de crímenes horribles ejecutados por esa organización en esta nación. Uno de ellos, el que más nos ha estremecido a todos, el caso de Laken Riley, la estudiante de solo 22 años, quien fue asesinada en Georgia, en el campus de su universidad por un venezolano, a quien acusan de ser parte del Tren de Aragua y quien fue condenado por todos los cargos a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, porque el juez concluyó algo inquietante: la asesinó con malicia después de la presentación de pruebas abrumadoras. José Ibarra, un inmigrante quien ingresó de forma ilegal, la mató porque, según la sentencia, ella se negó a ser su víctima de violación. La madre de Laken decía que ese dolor nunca tendrá fin por culpa de un monstruo, como llamó a Ibarra. Esa joven murió por un traumatismo craneal contundente y por asfixia. ¿Cómo no describirlo como un monstruo? Nosotros tampoco queremos que esto vuelva a pasar nunca más, ni aquí ni en Venezuela, porque muchos monstruos así han agraviado a infinidad de venezolanos. Ellos no se parecen al corazón de Venezuela, se parecen más bien al sadismo del régimen venezolano. Los venezolanos también son víctimas del Tren de Aragua. Estamos juntos en esta posición de víctimas con los estadounidenses. Esa organización ha aterrorizado por años a los venezolanos dentro de Venezuela y en otros países de la región. Asesinaron a un disidente de Maduro en Chile, en un crimen encargado por el mismo régimen, como lo cree la fiscalía de ese país. Y es una de las razones por las cuales millones huyeron de su hogar, por el factor adicional de que el cabecilla de esa banda criminal tiene el control del poder en Venezuela y son los miembros del régimen de Maduro. Estados Unidos nunca va a poder desmantelar al Tren de Aragua si no ayuda a Venezuela a salir de Maduro y sus matones, por más redadas, operativos que hagan dentro de este país. La máquina de fabricar criminales sigue activa en Caracas, de manera que los primeros interesados en que Donald Trump pueda neutralizar a esta organización somos los propios venezolanos. No queremos recrear aquí la misma violencia por la que tuvimos que salir de nuestra casa. El TPS no se otorga por capricho. Se hace una investigación de razones exhaustivas para poder otorgarlo. Las condiciones de amenaza que enfrenta cada venezolano perseguido si regresara a Venezuela siguen vigentes y, es más, han empeorado. El régimen le ha declarado la guerra a una población inocente, indefensa. El TPS no es el problema. El problema está en cómo lo administró el gobierno de Biden. Si algún criminal fue beneficiado con el TPS, que se revisen esos casos y sean deportados. La mayoría de los 600,000 venezolanos bajo TPS solo están esperando aquí que las condiciones mejoren en Venezuela para volver. Y en ese mientras tanto están aportando a la economía de los Estados Unidos. No tienen nada que ocultar ni de lo cual avergonzarse ante una decisión de revisar, por ejemplo, caso por caso. Los congresistas Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart lo tienen demasiado claro cuando emitieron un pronunciamiento sobre la decisión
decisión de Trump de no extender el TPS, lo primero que recordaron fue que el régimen de Maduro fue el causante de una de las crisis migratorias más grandes de la historia y que los venezolanos fueron forzados a huir de un régimen brutal y opresivo, que la mayoría de los venezolanos quienes llegaron aquí se integraron a la comunidad, respetan las leyes, contribuyen a la prosperidad de los Estados Unidos, pero que algunos individuos del Tren de Aragua con vínculos con el régimen de Maduro explotaron la generosidad de este país. Y por eso Trump tiene derecho a hacer cumplir la ley y también prevenir estos horribles crímenes que pudieron evitarse. Y estamos de acuerdo. También recuerdan los congresistas que Trump aprobó el DED para proteger a los venezolanos en Estados Unidos para que no fueran deportados, porque él sabía que si los venezolanos regresaban, enfrentarían persecución, abusos de derechos humanos e incluso la muerte. Ellos plantean que pueden proteger la seguridad nacional, pero también seguir siendo ese faro de luz para la democracia, para la libertad en el continente, siempre y cuando le declares la guerra a los tiranos, a la amenaza real del hemisferio. Y el senador Rick Scott, en un mensaje absolutamente sensato que nos hizo llegar a través de su equipo de comunicaciones, decía que el presidente Trump tenía razón al pedir revisar y revertir la amplia extensión del TPS, una decisión de último minuto de Biden, para que esta administración estuviera convencida que cada persona quien recibió ese beneficio sea objeto de una investigación y se ratifique entonces su derecho a ser beneficiado con esa protección. Porque Scott cree que haber abierto las fronteras de par en par limitó a Estados Unidos de poder examinar adecuadamente a los inmigrantes y permitió que Maduro aprovechara al máximo el envío de criminales peligrosos como los del Tren de Aragua para también aterrorizar a la población estadounidense. Y no, al final no fue una exageración de Trump ni un fake news cuando advertía que Maduro sacaba a criminales de las cárceles con la orden de cruzar la frontera de los Estados Unidos. Sí, están aquí. La estructura criminal más poderosa de Venezuela, que se afianzó en el extranjero, está aquí. La pandilla de una cárcel del estado Aragua sí se convirtió en una amenaza de naturaleza transnacional. Tanto que sí, que llegó hasta los Estados Unidos, al territorio de una potencia mundial. Y cambiaron el panorama criminal de muchos países, como asegura Inside Crime. El asesino de Laken Riley sí cruzó la frontera de forma ilegal y eso debió evitarse. Todos estos legisladores de Florida entienden que los miles de venezolanos bajo el TPS no están en el mismo saco de 50, 100 criminales o personas asociadas a una organización terrorista. La mayoría de los venezolanos en Estados Unidos no son asesinos, ni secuestradores, ni violadores, ni practican la trata humana, no trafican oro, ni cometen extorsión, tampoco ciberdelincuencia, ni robo, tampoco trafican droga, ni merecen una recompensa como la que el Departamento de Estado ha emitido contra 3 líderes del Tren de Aragua por delitos que ellos sí han ejecutado. La mayoría de los venezolanos en Estados Unidos se parece más bien a José Altuve, MVP de la Liga Americana, múltiples veces All-Star y clave de los títulos de los Astros. Se parecen más bien a Ricardo Hausman, director del Growth Lab de Harvard Kennedy School. Nos parecemos más bien a Michelle Stella, una modelo quien cruzó el Darién y ya brilla en el New York Fashion Week. Los venezolanos en Estados Unidos nos parecemos a Irene Bosch, una bióloga con 2 doctorados en Harvard en biología molecular, medicina tropical. Nos parecemos a Sonny León, a Javier Castellanos, jinetes ganadores del Kentucky Derby, o a Miriam Cornblit, directora senior del National Endowment for Democracy, o a Laura Lorenzoni, a Natalie Quintero, ambas en la NASA, o a Thor Halvorsen, presidente de Human Rights Foundation y del Oslo Freedom Forum, patrocinador de la red más grande de activistas por la libertad en el mundo. La mayoría de los venezolanos en Estados Unidos nos parecemos a Horacio Gutiérrez, vicepresidente ejecutivo de Walt Disney Company. Nos parecemos a Sergio Giralt, especialista en trasplante de médula en Nueva York, quien le ha salvado la vida a tantos. A Carlos Mendoza, el manager de los Mets, a Enrique Limardo, un chef estrella Michelin en Washington, D.C., o a Leo Rafael Reif, expresidente del MIT. También nos parecemos a Eduardo, quien llegó con parol humanitario y ahora es el mesonero más sonriente y dedicado que puedas conocer. Venezuela en Estados Unidos, eres tú quien me estás viendo ahora. Y tienes este título honorable de haber empezado desde cero, con humildad y sin ningún tipo de reservas. Venezuela en Estados Unidos es mi suegro, un venezolano exitoso quien a sus 70 años no tuvo ningún problema en empezar otra vez y seguir estudiando para abrirse camino en este país con 2 carreras y 2 oficios nuevos. Los venezolanos no merecían ni que Biden enviara vuelos de deportación a Caracas o cancelara el parol humanitario en el peor momento de la persecución después del 28 de julio o que ahora 600.000 personas queden en un
limbo burocrático porque unos criminales se filtraron entre nosotros. Los venezolanos solo quieren volver a tener un país al cual regresar, porque ahora no existe. No le van a tener miedo a un mecanismo de protección nuevo si esta administración quisiera modificarlo con tiempos y requisitos distintos, porque los venezolanos son unos sobrevivientes. Pero a los venezolanos sí les importa que el mundo no olvide la naturaleza de lo que ocurre ahora en Venezuela. Que corrijan si elementos criminales se han confundido entre gente correcta en esas aprobaciones y los extraigan de la gran masa de venezolanos honestos, porque nosotros queremos lo mismo. La mayoría conoce la Declaración de Cartagena y saben que los venezolanos están afectados por violación masiva de los derechos humanos. Los venezolanos no nos parecemos ni al Tren de Aragua ni al régimen de Maduro. Venezuela se parece a una mujer honorable como María Corina Machado, a quien le dio más de 90% de los votos en una primaria, y tampoco se parece a Maduro, que lo expulsó con más de 70% de los votos el pasado mes de julio. Venezuela se parece tan poco al talante de Maduro, que usó el voto y la Constitución para pelear contra un narcoterrorista. Venezuela se parece a Edmundo, a las maneras apacibles, sosegadas, íntegras y dignas de su familia. El continente no ha sido firme en combatir a las tiranías que multiplican migrantes, quienes nunca hubieran elegido huir de su propio hogar. Esa es la causa, porque en nuestra casa te torturan, te desaparecen, solo por pensar diferente. Y todo eso lo hemos estado contando por años, mientras la región no quería ni entenderlo, probablemente no querían creerlo, y la consecuencia de no tener democracia se siguió reeditando una y otra vez, porque nadie ha querido cortar la raíz de esta desgracia, hasta que llegó hasta aquí y ya no nos lastima solo a nosotros. Trump lo sabe, los congresistas por la Florida también saben quiénes somos los venezolanos en Estados Unidos, y sin duda el propio secretario de Estado Marco Rubio. Y a ti, ¿a quién se te parecen los venezolanos en este país? Seguro olvidé muchísimos nombres. Recuérdamelos aquí abajo en los comentarios. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía del abogado de inmigración Jairo Hernández.